En Enlace Nacional hemos querido recoger las propuestas de todos los candidatos. Esta vez, la aspirante a la presidencia del Perú por Fuerza 2011, Keiko Fujimori, nos habla de sus planes en sectores clave para las regiones. El proceso de descentralización se desarrolla en el Perú de manera poco efectiva. A propósito de este tema, Enlace Nacional conversó con la candidata presidencial por Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Es importante seguir en este proceso de descentralización, porque finalmente lo que el proceso busca es empoderar a las autoridades para dar un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Y eso es lo importante. Sin embargo, también es cierto que por falta de capacidad y experiencia, algunas autoridades locales o regionales pues no han brindado los servicios como debería ser. Es importante que el Ministerio de Economía y Finanzas pues le dé capacitación técnica a aquellas autoridades que no han podido hacer un proyecto técnico y que por lo tanto no han podido ejecutar una obra teniendo el presupuesto que ellos tenían. En cuanto a la educación rural, la candidata de Fuerza 2011 dice apostar por lenguas nativas. Consideramos que la educación, sobre todo en los 3 primeros años, tiene que ser enseñada en su lengua materna. Por eso consideramos que se debe utilizar el quechua y el aymara, sobre todo en los primeros años. Luego, es importante, sobre todo en las zonas rurales, implementar el desayuno y el almuerzo escolar, porque muchos de los niños caminan entre 1 a 3 horas para llegar a sus colegios y desayunan lo que ya sabemos, una canchita tostada y un té. Entonces, lo que ocurre es que muchos niños, cuando llegan a sus clases, lamentablemente se duermen. Por eso es tan importante complementar con un programa nutricional de un buen desayuno y un almuerzo para que los niños puedan regresar a sus clases. Además, proponemos que los textos escolares estén adecuados a la realidad, costumbre y tradiciones de cada una de sus localidades. Y sobre el cambio climático en las zonas rurales. Tiene que haber una política de prevención. Todos sabemos cuáles son los meses de friaje, todos sabemos cuáles son los meses de lluvia y lamentablemente no ha habido una política de prevención como por ejemplo para hacer la limpieza de los cauces, una defensa ribereña, la protección de los puentes o la entrega por ejemplo de chompas, calzados, buzos y chalinas para los niños antes de que llegue el friaje. Nosotros consideramos que esta política de prevención, sobre todo en nuestra época, funcionaba muy bien. Lamentablemente pues ha habido dejadez e irresponsabilidad por parte de los gobiernos. Un tema de quiebre fue el de derechos humanos. La posición de Keiko Fujimori fue la siguiente. Bueno, nosotros tenemos que trabajar por la defensa de los derechos humanos de todos los peruanos, pero sobre todo de los ciudadanos, de nuestra Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Yo lo que he criticado es que se habla mucho de la defensa de los derechos humanos de los terroristas o de los delincuentes, pero ¿dónde queda el derecho de las víctimas? ¿Qué está haciendo el Estado para defender a una mujer violada o a una persona que lo han asaltado? Se hace muy poco. Entonces creo que debemos de cambiar también, la forma de actuar por parte del Estado peruano. Luego de los últimos resultados de la encuesta de la Pontificia Universidad Católica, espera que dichas cifras se reviertan en votos que le aseguren su pase a la segunda vuelta presidencial. Yo vengo recorriendo nuestro país desde hace muchos años, conozco la realidad, conozco la problemática y es ese conocimiento que me compromete aún más para trabajar por ustedes. Soy joven, soy madre, soy mujer y quiero trabajar por el desarrollo de mi país.